Pues realmente muy gratificante el día de ayer, lleno de muchísimas circunstancias de información grande y las sorpresas de la noche. Realmente me queda solamente agradecer de pie, con admiración, toda la organización del evento. Creo que no se ha escatimado ningún detalle y casi es la molécula perfecta. Así es. Bien, este día vamos a tratar de avanzar en lo que ha sido nuestra institución. Pues aquí tenemos el libro del fenómeno en segundos de Huneke, y ayer decía lo que dice aquí: el fenómeno en segundos nos roza un poquito la punta del manto que cubre al Creador. Por eso creo yo que sí es un toque divino, y para quienes creemos en Dios, creo que es la conexión directa que nos ha puesto el Creador con su creación. Somos intermediarios de ese milagro y realmente privilegiados. Gracias, Fernando. Gracias. Entonces, pues los centros energéticos están descritos ya en muchas otras de las disciplinas que se han dedicado a manejar las energías. Los chakras, ¿verdad?, que están en la línea media. Los más importantes están en la línea media, y eso quiero recalcar. Se describen chakras menores en articulaciones, en otras partes, que también tienen una importancia fundamental. La cavidad oral realmente es un complejo enormemente grande. Aferencias y eferencias de los sistemas central, voluntario y el autónomo. Este es realmente el complejo donde podemos ver la transmutación del pensamiento y de las reacciones biológicas. Hay interacciones energéticas que involucran energía mecánica, la masticación, la química, toda la mezcla de la saliva, las interacciones con el microbioma oral, que tanto decimos, tenemos que masticar bien para que comience el proceso de la digestión con la tialina. Entonces, todo esto es muy complejo. Son esenciales para la comunicación de todo el organismo, empezando por la salud dental, con las otras partes del cuerpo y del universo. ¿Por qué? Porque a través de la boca nosotros nos comunicamos entre nosotros y cantamos a la vida, cantamos a todo. También es un complejo modulador y efector de energías de otros órganos, como las producidas en la laringe. La inervación de las cuerdas vocales verdaderas proviene principalmente del nervio vago, que tanto se lo invoca el nervio vago, que la estimulación del nervio vago, y que están haciendo muchísimas cosas que no tienen principios. A través de sus ramas, el nervio laringio superior, inferior y el laringio recurrente, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? ¿En dónde comienza el pensamiento? En la corteza cerebral, en la parte motora que modula nuestra voz, que modula nuestros sentimientos. A través de la voz podemos decir ternura o podemos decir barbaridades. Entonces, realmente es un sistema muy complejo que viene desde los pulmones, que nos permiten emitir el volumen de la voz. La laringe contiene las cuerdas vocales que vibran al producir los sonidos. Las cavidades de resonancia amplifican, modifican el sonido, y los órganos articulatorios para emitir la palabra. Entonces tenemos como manifestaciones las energías cuánticas de la voz. La voz es el principal medio de comunicación de la especie humana. Transmite desde sonidos muy simples de supervivencia hasta verdaderos códigos
que pueden transformar y o transmutar el pensamiento de las personas. Cómo en nuestra vida ha sido el cambio de nuestros paradigmas, Fernando, gracias a la voz que viene ¿de dónde? De acá, y que nace del corazón. Eso no un fenómeno cuántico, totalmente. Otros códigos pueden despertar las más bajas pasiones, como la de estos líderes. El ser humano está en capacidad de reaccionar de una o de otra manera, según su conciencia, según sus intereses. Yo no sé lo que vale mi vida, pero yo te la quiero entregar. Una maravilla de interpretación. También de mis sincronías era una presentación de Plácido Domingo en México, en la Ciudad de México, y tuvimos el privilegio de tomarnos una foto porque fuimos a un restaurante en el hotel donde él había estado alojado. La palabra es pues una energía cuántica generada en el área prefrontal de la corteza cerebral, estimulada por los recuerdos que incluyen experiencias positivas y negativas, que esto genera el pensamiento, transmitida para su ejecución a varios centros motores del tallo cerebral. Y aquí viene lo complejo de la neurofisiología. 6 de los 12 pares craneales intervienen directamente en la cavidad oral. El equilibrio dinámico de estas energías se presenta en el ser humano en la línea media, ahí donde están los chakras. En la línea media, en todo el rafe medio, está la conjunción de las energías. El yin y el yang están dirigidos ahí en la línea media. Está fundamentada generalmente, totalmente por potenciales eléctricos y luego electromagnéticos, ¿no es cierto? La línea media, el neurovegetativo, las funciones vitales, es muy accesible en la cavidad oral, por lo que vamos a ver a continuación. Son estructuras simétricas, por ejemplo, los pilares anteriores del velo del paladar. Y para que esté bien posicionado, el velo del paladar tiene que estar trabajando armoniosamente sin ninguna patología. O sea, 6 pares craneales están ahí, el trigémino con su segunda y tercera rama, el sexto par, el facial, motor de la expresión y sensitivo de los 2/3 anteriores de la lengua. Imagínense lo que es el facial. Y de las glándulas salivales. El noveno par glosofaringio da la sensibilidad al tercio posterior de la lengua y los movimientos de la deglución, y maneja la secreción de las glándulas salivales. El décimo par, el vago, tiene funciones motoras y sensitivas, no en la boca, pero sí en donde se efectúa la acción. La laringe, la faringe, son cruciales para la deglución y el habla. El 11º par o espinal accesorio emite 3 ramos en su recorrido que inervan los músculos de la laringe, faringe, el paladar blando. El 12º par, el hipogloso, ese que trabaja básicamente lo que es la lengua, es el motor que tenemos para trabajar en la transmisión, ¿no es cierto? Lo fundamental, el habla, la masticación, la deglución. Hay un recordatorio anatómico rápido, el nervio facial y esta mnemotecnia para que nos acordemos. El facial y el trigémino son un arco reflejo como el medular, pero totalmente evolucionado, porque más o menos se superponen en su distribución. Entonces, para que nos acordemos, ¿qué le dijo el facial al trigémino? El gusto es mío. Lo que decíamos, el glosofaringio, el nervio vago,
tanto que se está hablando de la estimulación del vago y todo esto que están hablando las redes sociales, pero realmente haciendo locuras. Pero sí es totalmente importante, vemos todas las funciones que tiene, no solamente a nivel de la cavidad oral, sino en lo digestivo, el corazón, en las glándulas suprarrenales y todo. O sea, realmente es una maravilla, la presencia de Dios en la anatomía y fisiología del ser humano se la ve. El nervio espinal, el 11º par, se origina en el núcleo ambiguo, en el bulbo raquídeo. La raíz craneal se une al nervio vago y participa en la inervación de los músculos de la faringe. Por eso decíamos que la gran cantidad de nervios que se expresan a través de la cavidad oral. Entonces estamos viendo ahí el 12º par con todas las implicaciones que tiene. Y aquí una de las acciones más importantes, que es sobre el hueso yoides, el hueso que no tiene ningún apoyo óseo, es como una cubierta de un circo, de una carpa de un circo donde está, no tiene un apoyo exactamente igual, pero da sostén a todo lo que es el piso de la boca. Es increíble lo que hace el yoides, que nos mantiene incluso la posición erguida, está en el yoides. Una lesión del glosofaringeo nos va a tener del 12º par. Entonces, la cavidad oral como puerto para la activación del neurovegetativo, ¿sí? La cavidad presenta entre el 1 a 2% del volumen corporal apenas. Su anatomía y fisiología son en extremo complejos, y aquí, con mayúsculas, unidos en el rafe medio, simétricos. Funcionalmente son oponentes, pero tienen sinergia, complementarios y coordinados con las estructuras de la laringe y la faringe. Entonces, realmente es un universo la cavidad oral. Para que veamos como puerto de la activación en la línea media. Este es un corte en la línea media para que veamos todo lo complejo que está alrededor de la boca. Y aquí está la línea media, el rafe medio de la lengua y de las estructuras de la garganta, para que vean cómo es la activación que podemos lograr desde donde vamos a hablar en la línea media. Entonces, ¿cómo podemos acceder tan fácilmente en los frenillos de los labios superior, inferior y el frenillo de la lengua? Qué centro energético tan poderoso que es el frenillo de la lengua, y obviamente hacia abajo, el piso de la boca. Es una capacidad extraordinariamente grande, porque todos estos elementos van a trabajar ¿en dónde? En los centros del neurovegetativo, en el tallo cerebral. Tenemos aquí una cosa muy importante. Cuando la gente en medicina ortodoxa no se explica la reacción a distancia, yo les digo, ¿a qué persona no le dio una amigdalitis cuando fue niño? Y se presentaban, cuando no se utilizaban antibióticos, los fenómenos de choque. Es el órgano de choque. La fiebre reumática tiene 3 órganos de choque: corazón, riñón, piel. ¿Cómo se explicaba el asunto de los órganos de choque, los órganos blancos? Sino por la actividad cuántica que tienen también las toxinas. Por eso es que cuando en el velo del paladar comenzó a utilizarse, se quedó ahí la matrix
de la información de la alteración del neurovegetativo. La aplicación en los pilares anteriores hace que se cambie la información y se produzca el fenómeno cuántico. Y muchísimos de los problemas de columna, de enfermedades de los discos, de enfermedades de los cuerpos vertebrales, vamos a modificarlos exclusivamente porque se produce el fenómeno cuántico de la liberación del proceso. Nomás para que vean aquí en forma esquemática cómo es la interrelación de todos esos pares. De los 10 pares, de los 12 pares craneales, 10 de los pares tienen su asiento en el tallo cerebral, ¿no? Y el tallo cerebral está irrigado por un sistema complejo vascular que viene básicamente para el tallo, la circulación de las arterias vertebrales que tienen esa función de unirse en la línea media y de ahí dar sus ramas. Y hago énfasis en esto de la arteria vertebral porque creo que no tengo una imagen ahí, pero viene atravesando las apófisis transversas de la columna para fundirse en uno solo, hacer el tronco basilar. Y pregunto a todos aquí, ¿quién en su vida no ha tenido un proceso de desaceleración cuando va en un vehículo que tiene, automáticamente ponemos la mano delante y nuestra cabeza? ¿Qué efecto es el que está pasando? La cabeza de una persona pesa como una sandía. Yo quisiera ponernos 3 minutos a sostener una sandía. Entonces, lo que decía, hablábamos contigo de la ingeniería que es nuestro cuerpo. Sí, ese peso de la sandía se apoya en 2 puntos, los cóndilos del occipital y las cavidades glenoideas del atlas. Y todo ese complejo sistema está sostenido por ligamentos. Las fibras de los ligamentos a veces se rompen parcialmente y nos van a dar una inestabilidad de la columna vertebral. ¿Sí? Si estamos mucho más ahora que andamos con el celular aquí, en esta posición vertical, 5 kilos el peso de la cabeza. Con cada grado de inclinación, a 60 grados, se ha multiplicado por 5. Son 27 kilos, que es más de medio quintal que estamos sosteniendo en esta posición. Y hay gente que dice, no hago nada y termino cansadísimo, pero pasó 4 horas sosteniendo más de medio quintal en su cuello. Fíjense ustedes todo este complejo sistema que tiene que ver con la salud. Y tenemos que ir a las bases anatómicas y tenemos que ser médicos conscientes de todo lo que aprendimos. No es solamente que le duele la cabeza y a veces es un problema cervical o es una alteración de la ATM. Entonces, no es nomás, le duele la cabeza, le pincho aquí. Tenemos que entender, y eso lo sabemos, cuándo tenemos tiempo para preguntarle al paciente. Por ejemplo, hay gente que dice, pues es que cuando éramos muchachos saltábamos de una tapia de 3 o 4 metros. Imagínense el impacto en las articulaciones del tobillo, toda la flexión forzada de tronco, de cuello. Cómo estamos agrediendo progresivamente la estructura anatómica. Entonces, esto nos trae referencia a lo que está fuera de nuestra voluntad y que es realmente divino, el funcionamiento del neurovegetativo a nivel central. En esto es una apreciación mía,
El arco reflejo es muy sencillo a nivel de la médula espinal. Tenemos un estímulo doloroso y inmediatamente lo retiramos. La distribución de este arco reflejo, modificada por el asunto de la evolución del ser humano, también tiene un reflejo. Estimulamos un área del dolor del trigémino e inmediatamente reacciona el facial. Entonces tenemos el reflejo trigémino facial, que es un arco reflejo evolucionado. Y obviamente pues en la boca están todas las estructuras del velo del paladar, la estructura intrínseca de la lengua. Como dicen los odontólogos, la lengua tiene vida y voluntad propia, se mueve así el paciente esté quieto, no se la puede controlar, y algunos políticos tampoco. Entonces, cuando aplicamos, ¿qué pasa cuando aplicamos el impulso del nervio terapéutico impletol en los frenillos de la lengua, en los frenillos de los labios superior e inferior? Pasan aquí estos fenómenos cuánticos, la superposición de la energía cuántica que permite que una partícula exista en varios estados a la vez, y la energía que estos puede ser sumada en forma completa, no siempre de manera directa 2 más 2. A veces reacciones que son multiplicadoras o son inhibidoras, ¿verdad? Puede resultar una suma compleja, realmente, que no es una suma aritmética. Son de fácil acceso. En cualquier sitio, usted abre la boca y están ahí, a la facilidad en la línea media, así como los pilares anteriores del velo del paladar, mínimamente invasivo, ¿sí? Puede ser aplicada en forma ambulatoria, aún en domicilio de una persona. ¿Sí? No necesitamos nada más que abrir la boca, tener con qué poner el impletol, y nos ha servido en algunas emergencias, en pacientes que han estado entrando en un eretismo cardíaco, una aplicación en el frenillo de la lengua y comienza la paz. Entonces, insistimos en acceso en la línea media, en la práctica, pues nuevamente, ¿qué nos va a producir? Una catálisis enzimática, porque las enzimas también son partes de átomos, y sabemos que hace un cambio de la energía cuántica, transferencia de la energía como en la respiración. Imagínense lo maravilloso que es la hematosis, la eliminación del CO2 y la absorción del oxígeno en los glóbulos rojos. En las sensoriales, la visión, podemos, por ejemplo, nosotros leer un texto en lo que hemos aprendido. Si nos presentan un texto chino, eso no está en nuestra información, pero si al doctor Pinto le ponemos una partitura, él va a hacer su interpretación visual, sensorial, va a decir, voy a mover estas posiciones de mi mano y voy a hacer una canción y voy a tener el fenómeno cuántico de la melodía. Entonces, hay una codificación de la información y el funcionamiento en el cerebro, el pensamiento, la memoria, la psiquis, ¿son o no son un fenómeno cuántico? Totalmente, totalmente. Y además tiene funciones en la información del DNA. Hemos visto, aquí hemos estado hablando de los cambios que existen cuando se aplica el impletol, cómo cambia la estructura de un gen que estaba enfermo, lo coloca en buena posición. Y el doctor en las bienales anteriores, Fernando nos hablaba
del tamaño de los telómeros. ¿Tendrá o no tendrá que ver de manera directa también en las células? Totalmente, ¿verdad? Entonces, algunos de los elementos cuánticos que tenemos, el efecto del túnel cuántico, la capacidad de las partículas de atravesar barreras que clásicamente no podrían superar, el transporte de electrones en las células, especialmente en la barrera hematoencefálica, que es otro capítulo tan apasionante de la neurología, de las neurociencias. La coherencia y decoherencia cuántica es la capacidad de las partículas de existir en múltiples estados simultáneamente, mientras que la decoherencia es la pérdida de esa propiedad. La superposición es la capacidad de un sistema cuántico de estar en varios estados a la vez hasta que es medido. Ahí cambia. Cuando dicen, ¿qué dijiste? cambió el estado cuántico. El entrelazamiento cuántico, una conexión entre partículas donde sus estados están correlacionados independientemente de la distancia que los separe. Por ejemplo, voy a dar, esta es una cosa, estamos marchando, ni siquiera estamos pensando, el estado cuántico nos está llevando a mantener el equilibrio. Puedo ponerme en una posición, las damas para posar para las fotos, todas esas son actitudes del pensamiento de cómo está ese ser humano queriendo ser retratado en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿cómo activar? En la boca, aplicando el estímulo neural terapéutico al impretor, en los frenillos de la lengua, los labios y de los labios, los pilares anteriores, se obtiene la superposición de las energías. La superposición de energía cuántica permite que una partícula, insistimos, esté en varios estados a la vez y la energía de estos estados pueda ser sumada de forma completa, no siempre de manera lineal, que aquí es donde hemos aprendido, que no es lineal la actividad del ser humano y la acción del impretor mucho menos. Puede resultar en la suma compleja que habíamos dicho. Creo que me estoy regresando. No, y aquí está. Miren este esquema de la complejidad que es el sistema nervioso central. Miren todas las estructuras que están implicadas en esta parte, en esta partecita de acá, y sobre todo en la parte inferior. ¿Cómo está la vida en ese trozo de nuestro cuerpo, de nuestra economía? Es realmente apasionante. Cada vez que me pongo a leer y releer la fisiología de los centros del tallo cerebral, me quedo loco. Cada vez creo que voy a terminar sacando la lengua siempre. Así. Muy bien. Entonces, solamente para ver... El proceso de la digestión se inicia justo cuando introducimos un alimento en nuestra boca. La transformación del alimento comienza cuando empezamos a triturarlo con los dientes. Transformación del alimento. Al mismo tiempo, lo mezclamos con la saliva que producen las glándulas salivales. En esta vista lateral de la cabeza se pueden observar las estructuras que participan en el proceso de deglución, como la lengua, los dientes, la epiglotis y el esófago. Los dientes sirven para triturar y picar los alimentos en trozos muy pequeños, mientras que las glándulas de la boca humedecen los alimentos con saliva. La lengua luego empuja los alimentos humedecidos, es decir, el bolo alimenticio, a la parte de atrás de la garganta. Fíjese, qué maravilla de milisegundos la coordinación para evitar la broncoaspiración. Oh, du mein Herr,
Miren los movimientos de la lengua, de la laringe, la faringe, el del paladar. La tonalidad de la voz. Realmente es una maravilla. Muy bien, pero además de la cavidad oral, tenemos otros sitios que son fundamentales para transmitir la energía cuántica y hacer que el ser humano se haya desarrollado tanto. El espacio del vacío intraarticular, estamos hablando como física cuántica, el vacío hadrónico es el término dominante más allá del electromagnetismo. En cuántica es un concepto tan fascinante como desconcertante. Lejos de ser un espacio desprovisto de todo contenido, representa un escenario dinámico donde las partículas y antipartículas surgen y se aniquilan en forma constante, guiadas por el principio de la incertidumbre, maestro, de Heisenberg. Usted nos indicó, y todo en medicina neural terapéutica, el principio de la incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar porque cada ser humano es diferente. Entonces, vemos aquí estos espacios en el carpo. No tenemos una cápsula articular específica, son espacios que están mantenidos por ligamentos, pero el carpo es el sitio donde se maneja prácticamente la habilidad manual. ¿Sí? Carlitos y los traumatólogos entienden perfectamente cómo es esto, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo abordamos? Por vía posterior, por delante no, porque adelante está el paquete y básculo nervioso de la mano. Pero la vía posterior es un espacio absolutamente seguro para trabajar. Y obviamente el seno del tarso del que ya hablamos en las bienales anteriores. Y le decía, conversaba con Carlitos anoche, me gusta ser generoso con la aplicación en el seno del tarso y se lo comparto con ustedes, por lo menos 3 centímetros, para que todas las superficies articulares que están ahí se bañen. Y ayer nos explicó Carlitos cómo espera que esté bañada la articulación antes de proceder a hacer los procedimientos de neuroregeneración. Entonces, ¿por qué Carlitos nos dijo sí? Es que está todo, no está solamente anestesiado, sino que está con el influjo de la cuántica que nos regala el impletol. ¿Sí? Esa capacidad de transmutar. Y una de las cosas más importantes, la planta del pie, si bien tiene todos los receptores de presión, de tacto y de equilibrio, van por los nervios de la planta, pero esta parte reguladora que nos permite estar de pie y al mismo tiempo hacer las cascaritas y todas las cosas que hacen los futbolistas, no se puede explicar de otra forma que sino de un fenómeno cuántico que está conectando la planta del pie, el cerebro con todos los centros del equilibrio. Y obviamente cuando un milímetro de diferencia en el pie puede dar centímetros de desviación hasta la columna vertebral, cervical. El rato que colocamos esto, hay una remodelación. El maestro nos enseñó, nos dijo, me acuerdo tan claramente en sus primeras clases en Cuenca, van a ser testigos de la remodelación de los huesos, porque puestos en unas cicatrices van a ver cómo cambia y parece que el hueso se volviera maleable. Eso lo aprendí de usted, maestro, y está aquí. Y esto
pues lo aplicamos en este concepto de que existe una remodelación no solamente en el sitio donde se aplicó, sino en toda la cadena de articulaciones hasta llegar a la articulación atlanto-occipital. Entonces, el espacio interarticular fácil de abordar, utilizamos en el seno del tarso agujas 27 de 1 1/4, para el carpo 27. Esto también lo aprendimos del maestro, cuando tuvo problemas poniéndole un timo al profesor Font, que tuvo era con una aguja número 30G y se le quebró. Tuvieron que ir a emergencia para que se la quiten. Entonces, ahí usted nos aconsejó para este mejor número 27. Todo está presente, maestro, todo está presente. Entonces, para llegar con facilidad, porque una 30G es muy débil y no podemos dirigirla, una 27G nos permite entrar con precisión. Y no queremos tener una ruptura de una aguja en el carpo. Entonces, la 30G para esta aplicación en las articulaciones, no. 27 es mi consejo. Entonces, las articulaciones distales entre los segmentos de las extremidades son las más complejas de la fisiología articular. La mano, habíamos dicho, puede permitir que un violinista haga muchas cosas malabaristas y, obviamente, a nivel de lo que acabamos de ver en el pie. Están sometidas a infinitas agresiones, desde muy leves a extremadamente complicadas. Un esguince, ¿cuántas veces le hemos preguntado a nuestros pacientes? ¿Ha tenido un esguince de pie? Como decimos, ¿se ha torcido o no se ha torcido el tobillo? ¿Quién no ha dado un mal paso aunque sea chiquito? Entonces, considero que esto, que lo aprendimos de Fernando Pinto, el principio de la memoria de la forma se restablece con las aplicaciones del inflectol en estas estructuras. ¿Sí? Y este hombre que falleció ya, para taparle la boca a quienes nos dicen de que el estudio estadístico, este hombre, conocido mundialmente, Carl Sagan, nos dijo, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces, ¿por qué? Porque si queremos mejorar y cambiar el pensamiento, también está en el libro de Huneke, de Einstein, tenemos que aprender a pensar de manera diferente. ¿Sí? Si nos quedamos solamente con lo que estamos limitándonos y no abrimos el pensamiento, que con el conocimiento que tenemos podemos llegar más allá, no vamos a caminar. Muy bien. Entonces, lo hemos aplicado en secuelas de accidentes cerebrovasculares, hemiparesias espásticas han mejorado, el dolor crónico de la enfermedad articular degenerativa, dolor de neuralgia del trigémino, disturbios de la deglución y fonación, vértigo de origen no central originado en los pies. ¿Qué tal? ¿No? Y tics faciales. He traído algunos ejemplos. Aquí estamos viendo una aplicación. Es para demostrar que se puede hacer pápula, pero yo considero que es mejor infiltrar todo el piso de la boca para que se expanda, así como en las preparaciones para los injertos de células madre. Sí. Entonces, miren, totalmente asequible, muy fácil si nos vamos pegados a la inserción ósea. Los pilares anteriores del velo del paladar simétricos, hay que estimularlos a los dos.
Aquí, bueno, la preparación se hizo para... Estoy haciendo un programa en una radio y pasamos... Esta paciente fue mi primera jefa. Cuando tenía 11 años de edad me enseñó a trabajar ella. Miren, y tenía este cuadro. Una sola aplicación, frenillo y pilares anteriores. No quiso más porque tenía mucho temor al dolor. Pero miren, con ese cambio completo. Pacientita de 86 años con dolor del trigémino izquierdo. Nos dice que se le presenta de un rato a otro, ¿no? Sí. Yo como no le escucho nada. ¿En qué momento le duele? Cada ratitico. Cada ratito. No me deja ni un ratito, nadie me calma y vuelta, me vuelve. Es como si fuera un animal que me prende las uñas así. Es muy seguido lo que le da. A cada ratito. Sí, cada ratito. Virgen, no me deja descansar, ni comer no puedo. Se realizaron aplicaciones en el frenillo de la lengua, en el frenillo del labio superior y en los pilares anteriores del velo del paladar. Vemos que el resultado es extraordinario. Esperemos que se siga manteniendo. Han pasado aproximadamente 10 minutos y el dolor ha remitido. ¿Cómo está el dolor, mamita? ¿Tiene o no tiene? No, sí. No tiene nada. No le duele. Muy bien. ¿Cuántos años tiene? Esta es una paciente anterior. ¿Cuánto tiempo tiene que estar sufriendo con los mismos principios? No utilicé velo de paladar. ¿Estuvo tomando biológicos? Todo biológico. 30 años de evolución. Pesato, prednisona. Bueno, un montón de pastillas, todavía ni me acuerdo. Hace unos días le hicimos terapia neural. ¿Ya no está tomando ninguno de esos medicamentos? No, nada. Ha mejorado el movimiento. Levante el brazo derecho, por favor. Muy bien, eso no lo podía levantar. Bájalo. Levante el brazo izquierdo. Hasta ahí no. Hasta ahí expresión de dolor. Vamos a hacer una nueva aplicación de terapia neural a ver si logramos mejorar ese movimiento. Hicimos algunas aplicaciones en los carpos, en los tarsos y a nivel de columna cervical. En los ligamentos cervicales. Por favor, Noemí Melchora, trate de levantar el brazo izquierdo. Vemos cómo lo levanta con muchísima facilidad, casi sin dolor. Ese es el resultado de haber hecho la terapia neural de manera... hemos hecho 2 aplicaciones de terapia neural. Pues abandonó todo el plaquenol, el metotrexate y todos los biológicos que estaba recibiendo. ¿Cómo se siente ahora? Yo ahora, doctor, me siento de lo mejor. Prácticamente ya estoy buena y sana, doctor. Para lo que yo vine acá, hinchada, dolorida, yo ya me siento de lo mejor. Muy bien, tenga la bondad de levantar los brazos. Muévalos a todos los lados que pueda. Muy bien, las manos, muéstrenos cómo las puede mover ahora. ¿Ya no tiene dolores? No, ya prácticamente estos dolores ya se fueron al olvido. Muy bien, qué bueno. 6 de marzo 2023, en la ciudad de Loja, con nuestra paciente, la señora Melchora, que le vamos a pedir, ¿cómo ha seguido, señora Melchora, de sus dolores articulares? Sí. Doctor, yo ya prácticamente estoy buena y sana. Ya no siento ni un dolor de huesos, esas cosas, de articulaciones, nada. Muy bien. Y obviamente ya no estamos tomando ningún medicamento para el dolor. Ya no, pues ya la única
tónica, la pastillita esa que me mandó la... Un poquito de L-arginina. Tiene un poco de astenia, le mandamos un poco de L-carnitina para que pueda tener un poco de energía, pero en cuanto a los dolores articulares, no tenemos absolutamente nada. Nada. Por favor, camine hasta allá, los bracitos a los lados, caminando normalmente. Regrese. Dese aquí, por favor, dese la vuelta. Por favor, levante los brazos a los lados, todos los movimientos que pueda hacer, como lo hizo la otra vez. De los brazos. Sí, los brazos, las manos. Sí, me acuerdo que hice. Así, para atrás, los brazos atrás. Bien, vemos. Por favor, pongan los brazos hacia atrás otra vez. Vemos cómo puede llevarlos hasta la espalda. Muy bien. Puede tratar de inclinarse, por favor, hasta adelante, tratar de toparse los pies con las manos, sí. Vemos cómo realmente es un movimiento que lo puede hacer con mucha facilidad. Gracias. 6 años con dolor lumbar, esa paciente sí con resonancia magnética. Roja, 17 de junio, nuestra paciente Jacqueline, de 46 años con dolor del miembro inferior izquierdo. ¿Cuánto tiempo tiene con el dolor? 6 años de ya. Muy bien. Entonces, por favor, regrese para allá. Es un dolor lumbar con irradiación al miembro inferior izquierdo. Es constante. Vemos la marcha claudicante. Allá, por favor, hasta la pared. Regrese, vemos la posición antiálgica que tiene. Muy bien. Ha recibido múltiples tratamientos. Siéntese, por favor. Siéntese allá. Vemos la dificultad que tiene para caminar. Incluso no puede descansar porque el dolor se presenta en la noche varias veces. Se incrementa con las maniobras de Valsalva. Vamos a empezar la exploración. Vamos a tratar de buscar el signo de la C. Flexiona la otra pierna de manera defensiva. Ahí, ya, muy bien. Tenemos el signo de la C positivo. Vamos a buscar Pavere, que le provoca mucho dolor en la articulación coxofemoral. Déjeme flojito de la pierna. Tenemos como una hiperreplasia de ese miembro, y el otro no se presenta. Doble las piernas, por favor, doblelas, la otra también. Vamos a tratar de hacer fuerza. Separe las piernas haciendo fuerza contra mi mano. Fuerte. No, ahí, ¿qué pasa? Le da dolor. Ya, ahí un ratito. No, ahí nomás, ya nomás. Ahora trata de unir las piernas. Vemos que todo y se refleja en la articulación coxofemoral. Vamos a comenzar un tratamiento de terapia neural. Hemos hecho aplicaciones intraorales y vemos el gran cambio en el movimiento de la pierna. ¿Sí? Dóblela totalmente hacia acá arriba. Puede levantarla en ángulo recto, que no podía. Muy bien, bájela. Bien. Levante la pierna sin doblar la rodilla, todo lo que pueda. Se fue el dolor completamente. Acabamos de completar el tratamiento con aplicaciones en los tobillos. En los senos de los Por tarsos. favor, levante la pierna derecha primero. Muy bien. Ahora bájela, la pierna izquierda, extienda la derecha, el reflejo normal, y eso que estaba exagerado y que le provocaba dolor, desapareció. Sí. Entonces, como ven, es
una bendición, la línea media en la cavidad oral. 10 con la férula y 2 Muy bien. Vamos ahí. La mala seña. Lo que puede hacer para flexionar la mano, todo lo que puedas, todo. Del carpo. Miren la facilidad. A ver si logramos entrar un poco más profundo como ahora. Ya, vamos a ver ahí. Vemos que casi logramos la flexión en 90 grados de la primera articulación De los nervios. Es un poquito dolorosa, pero efectiva. Ya, ahora sí veamos. El 19 de junio de 2025, ¿cuántos años tiene? 78. Ya hace 2 meses sufrió caída de su altura que le deja impotencia funcional de sus manos. Levante las manos, las dos. Ahí. Mire. Cierre la mano derecha. Cierre la mano. La mano izquierda ahora trate de cerrarla. Vemos cómo tiene esa limitación para cerrar la mano. Esas son las radiografías de la paciente. Esas lesiones en las porciones distales, miren, una luxación del pisiformes. Siempre utilizo un frontoluz, por eso se ve ahí la iluminación diferente. Ahí a la parte, la articulación lateral de la muñeca es de muy fácil acceso y nos ayuda muchísimo. Hemos continuado haciendo algunas aplicaciones. Ahí por favor cierre las manos, ciérrelas. Ahora, muy bien, solamente la de allá. Vemos como ya prácticamente logra una flexión de un 70%. Tenía ese brote, una gran limitación de la ATM. Ahí estamos haciendo un abordaje del músculo temporal. Nos encontramos en la ciudad de Loja el día 9 de mayo de 2024. Nuestro paciente Ernesto, que en 2019, en noviembre, presentó un brote herpético en la primera rama del trigémino del lado derecho. Hicimos una sola aplicación y no se le indicó ninguna medicación. Podemos ver que prácticamente no le quedó ninguna secuela. Cuéntanos, Ernesto, ¿cómo te fue con la terapia neural? Bien. Nada, y no mandamos medicación ninguna. No, ninguna. Absolutamente. La recuperación fue completa, sin necesidad de medicación auxiliar. Fue una sola aplicación y pues nos da
el privilegio de poderlo presentar sin ninguna secuela. Tenía problemas para abrir la boca. Abre la boca, por favor. Ciérrala. Los dolores que había en la mandíbula. No, Nada. nada hasta el día de hoy, no. Recomendamos la terapia neural. Totalmente, totalmente. En mi caso fue, bueno, 100% efectivo. En realidad no puedo indicar otra cosa que lo que viví, pues lo que me sucedió. Muy bien, pues ahí está. Realmente la cavidad oral, los espacios interarticulares, cómo somos una obra de ingeniería cuántica. Y solicito un cariñoso aplauso para el doctor Cárdenas, por favor. Gracias. Bueno, yo quiero solamente hacer una cotización personal. Yo vengo también de la ciudad donde es el doctor Cárdenas y conozco que es un médico muy respetado, muy querido por todos los éxitos que consigue en la ciudad de Loja. Doctor, mis respetos. Abrimos aquí el espacio de preguntas, por favor. Ya vengo por acá. La doctora me pidió primero la palabra, por favor. Buenos días, doctor. Felicidades por su charla y por todos sus testimonios. Tengo una duda. En el paciente el herpes de la neuralgia posherpética, ¿cuáles fueron los puntos de abordaje? Y en los pacientes del carpo, si la aguja usada fue de 30 G por media. Ya. Bueno, en este tiempo, como fue 2019, todavía no estaba trabajando en la cavidad oral como lo estoy haciendo ahora, pero las lecciones del maestro Fernando, pregunte si le dio varicela. Sí, fuimos a buscar cicatriz de varicela, que justamente estaba por aquí arriba, cerca de una de las lesiones herpéticas, y obviamente la gran limitación funcional para abrir la boca, no podía hablar. Entonces, y aquí va el asunto, para buscar un punto gatillo hay que hacerlo en forma dinámica. Es como estar afinando un instrumento de cuerda. Ahí me duele, quédate con la boca abierta, no la cierres, y ahí es cuando encontramos realmente la nota que nos va a hacer el cambio. Doctor Cárdenas, qué bestia, me quedo sorprendida de todos sus resultados, yo le felicito. Gracias. Pero tengo una consulta. En pacientes de neuralgia, de vértigo, específicamente tengo una hermana que tiene problemas de vértigo ya desde hace muchísimos años, se le ha hecho todo tipo de exámenes y entonces usted hace referencia de que no es auricular, o sea, no es vagal, entonces… ¿Por qué? Le pregunto a usted, que es muy cercana a su hermana, ¿tuvieron alguna vez un fenómeno de latigazo en la vía que nosotros automáticamente ante la frenada ponemos las manos, pero no podemos sostener la sandía, pues? ¿Sí? Entonces eso nos produce una inestabilidad de la columna vertebral. Vemos que la arteria vertebral que pasa milimétricamente a través de los conductos de los agujeros transversos, una pequeña lesión, además no es un solo nivel. Si hacemos esta flexión, estamos haciendo que se muevan varios cuerpos, y ahí dice minimalistesis en algo que es milimétrico. Si vemos que siempre cuando hay vértigo, pido yo unas radiografías de columna cervical AP lateral y funcionales, que esto quiere decir que tomamos en esta posición y en extensión. Entonces veo cómo se están moviendo los cuerpos. Dice, pero es poquitito, 1 milímetro. 1 milímetro es hartísimo, ahí donde está tan compleja la circulación vertebrovascular.
Primera prueba, le pongo un collarín cervical blando, de esponja, que no quede muy ajustado, les acomodo un poco con esparadrapo para que no sea molestoso. Le pongo, camine. Se me fue el mareo, doctor. ¿Qué hacer? Los ejercicios para la columna cervical, para la gente que tiene vértigo, se han diseñado unos ejercicios de cow turn, se llaman, pero no son tan efectivos. Tomando en cuenta esta circunstancia, me dije yo, a ver, haciendo un poco de pensar, a ver, si yo me levanto, me voy a levantar de la cama o me voy a acostar en la noche y quito la almohada y le pido al paciente, por favor, levante lentamente la cabeza y trate de tocar el mentón con el pecho y regrese sosteniendo la cabeza. Ese ejercicio, ese sí que es ejercicio. Los invito a que lo hagan para que vean cómo va a influenciar tanto en el paciente. O sea, estamos levantando con unos músculos débiles. Los ejercicios de cow turn son... No estamos haciendo ningún esfuerzo en el músculo. Con esta modificación tan sencilla, logramos que los músculos se vuelvan poderosos y el reflejo del movimiento va a provocar que una gran masa muscular no permita el desplazamiento anterior ni posterior de las vértebras. Y estamos preservando el flujo de la arteria vertebral hacia los centros del equilibrio que están en el bulbo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? O sea, siempre cuando ha pasado esto, hay una afectación que no va solamente al cuello. Yo, pues mi experiencia, yo respeto la de Carlitos, él va a la apófisis espinosa, pero yo me acuerdo pues que el instrumento de cuerda son los ligamentos, y ese ligamento que aparentemente es avascular, sin nervios, es mentira. Coloco en el espesor del ligamento interespinoso. Si hay mucho dolor, también vamos a poner en el Arnold. Y complemento con la aplicación de ATM de manera dinámica, abriendo la boca, buscando el punto gatillo. ¿Sí? Y obviamente le pedimos al paciente, la posición de dormir es fundamental. Hay gente que duerme con 2 almohadas, con una almohada muy bajita. ¿Qué tenemos que buscar? Que la columna vertebral quede en posición horizontal. ¿Sí? Vamos a pedirle que duerma de lado, de cualquiera de los decúbitos, y que ponga una almohada que tenga la suficiente altura de distancia entre la oreja y el hombro, capaz de que no esté colgada o extendida. Eso permite que los músculos cervicales se relajen, desaparezca el dolor, y al levantarse hacemos estos ejercicios de fortalecimiento. Hemos logrado vencer años de vértigo. ¿Por qué? Porque no nos acordamos de preguntarle si tuvo un mecanismo del latigazo, que es tan frecuente. Muy bien, doctor. La última consulta, bueno, 2 más. Una y una más. Estamos con el tiempo exacto. Doctor, muchas felicidades. Es una gran experiencia y yo creo que la experiencia que usted tiene es lo que hace que nosotros aprendamos más, ¿no? Nada más mi pregunta es, en parálisis, ¿qué cantidad es la que hay que poner? Y los puntos específicos, ejemplo. Parálisis facial. Parálisis facial, ya. Sí. Y la segunda, para ya no tardarnos mucho, la segunda es la intraarticular. ¿Qué cantidad máxima de implantol podemos poner? Ya. Muy bien. Como vemos,
estamos estimulando el sistema, el arco reflejo trigémino facial con los puntos que estamos diciendo. Y cuando no tenemos una evidencia realmente efectiva, me acuerdo del estrellado del mismo lado, ¿sí? Porque está en la zona, no es en la decusación de las vía motora, porque mucha gente dice, está con parálisis facial, le voy a poner en el estrellado del otro lado. No, cuando es parálisis facial periférica, tenemos que hacerlo en el mismo lado. Entonces, si sumamos todas estas cosas, el estrellado en el lado que está afectado en la parálisis facial complementa el tratamiento. Y va a veces de 0.3 ml en cada aplicación. Sabemos que lo podemos hacer en forma segura, no hay arterias, no hay venas ahí que puedan lastimarse. Y obviamente el nervio mediano y los nervios de la palma de la mano no los llegamos a tocar con ese tamaño de aguja. Muy bien, gracias. Doctor, buenos días. Estoy acá. Mi consulta era acerca del caso del paciente que tenía lumbago. ¿Usted hizo aplicación solo en cavidad bucal o también a nivel lumbar y cadera? Y si hizo solo bucal, ¿cuáles fueron las aplicaciones dentro de la cavidad? Como ustedes vieron, la paciente estaba acostada. Yo acababa de hacer la aplicación intraoral y se comenzó a remitir el dolor. Y obviamente, como estamos hablando de la fisiología de la columna vertebral, lo dije, no pude filmar el acceso de los senos de los tarsos, que es muy sencillo. Entonces complementamos ahí y boca. En región lumbar, como le cedió tanto el dolor y palabras de mi maestro que siempre están presentes, si ya consiguió el objetivo, no vaya a tratar de mejorar el éxito. Hasta ahí, y ahí es bueno. Ahora sí la última, doctor. Buen día, doctor, muchas gracias. Quería averiguarle, también el problema del tinnitus, hoy en día se ha hecho muy común también en muchas personas. El abordaje que usted recomendaría, por favor. Como quisiera tener una respuesta. Yo padezco tinnitus desde hace más de 20 años. Con el maestro Fernando hemos tratado con todas las técnicas, incluso el doctor Pont en Manta me hizo una aplicación en el Master Point con su electropuntura. El asunto es muy complejo. No es un zumbido que se encuentra dentro del oído, es un zumbido que está fuera. La paciente dice, es que suena afuera. ¿Por qué? La vía auditiva es cruzada. A veces puede haber una patología en el otro lado que nos está dando manifestaciones en el lado izquierdo, por ejemplo. Entonces, realmente no he podido hacer nada así con terapia neural. Aquí estoy ávido porque alguien me ayude a quitar mi tinnitus. Muchas gracias. Señores y señores, el doctor Luis Cárdenas.